Cris, ¿estás grabando? Ujú. Sí, Ok. vamos a comenzar la grabación. Vamos a pedirle por favor a Jennifer que por favor nos ayude con el material de exposición. Con todo, sí, pero en mi momento ya abrir la pantalla. No, no sé si ya pueden ver Sí, ahí. todavía. Vamos a esperar que por favor se habilite la. Perfecto. Presentación completa, por favor, Jennifer. Gracias. El nuevo orden mundial, intereses geopolíticos y la confrontación de bloques de poder. ¿Quiénes somos los integrantes de este grupo? Cristina Trujillo, Javier Yepes, Jenny Álvarez, Anita Ceballos, Pablo Naranjo, Arturo Aquieta y Stalin García Romero. Siguiente lámina, por favor. El contenido de nuestra exposición va a basarse en 7 puntos claves. Una introducción y contexto general, el rol de Rusia, el rol de China, el bloque occidental que se encuentra conformado por Estados Unidos y los aliados, los conflictos actuales y su impacto global, la comparación de estrategias y alianzas y obviamente conclusiones para los escenarios futuros. Siguiente lámina, por favor. Buenas tardes, doctor. Ya le verifico, ya. No se preocupe, igual ya le mandé su nombre hace rato en la lista. Pablito, por favor. Gracias. Evolución del orden mundial, perspectivas y desafíos. Siguiente lámina. La historia ha demostrado que existe una disputa constante entre potencias mundiales para obtener el poder geopolítico global. Las naciones más dominantes como Estados Unidos, Rusia y China, en términos militares, tecnológicos y económicos, han estado presentes en los conflictos no solo bélicos, sino también intelectuales para poder sublegar al orden mundial. Quiere decir que por medio de una división política, las potencias mundiales van siempre generando esta lucha de poder para acceder a recursos estratégicos, influencia geopolítica y tecnologías de alto nivel. Esta nueva configuración del poder geopolítico, que Rusia y China actualmente tienen un papel muy relevante frente a las fuerzas occidentales, las mismas que son lideradas por Estados Unidos y los miembros de la OTAN. Es importante recalcar lo que hace Rusia actualmente en el marco internacional. Ha influenciado de manera sustancial en este cambio debido a las alianzas estratégicas con China, India e Irán, así también como por los BRICS. Por otra parte, China ha demostrado su posición global que se ha fortalecido debido a su gran poder económico y tecnológico. Además, estas dos naciones han cuestionado a lo largo de la historia el yugo unipolar de los países occidentales y están constantemente fomentando la cooperación con más países emergentes. Adicionalmente, se ayudan entre sí. Voy a mencionar cómo Rusia apoya a China en su proyecto de la nueva ruta de la seda, mientras que China apoya a Rusia en los conflictos bélicos. En este caso, podemos mencionar la guerra con Ucrania. También quiero recalcar cómo Rusia y China critican constantemente a la ONU y al Fondo Monetario Internacional, porque les consideran que están gobernados por países de Occidente. Pero sin embargo, estos países en la ONU tienen una presencia importante porque quieren tener siempre el poder del veto en el Consejo de Seguridad y resguardar sus intereses estratégicos. En este punto, para dar un contexto para el resto de exposiciones, quiero generar una conclusión. ¿Se debe considerar al nuevo orden mundial que tenga varias perspectivas? ¿Esta nueva relación de poder realmente equilibra el poder a nivel del mundo?
Todos sabemos que cuando existe la imposición de una nación sobre otra nación, siempre van a haber grandes conflictos. Pero ¿qué esperamos las naciones con nuestros bloques consolidados, de una tendencia o de otra tendencia? Establecer acuerdos que nos podamos apoyar entre sí y a la vez poder eliminar la concentración, vuelvo y repito, del poder en una sola nación. Con esta introducción general del nuevo orden mundial, voy a darle el paso a nuestro siguiente compañero expositor. Muchas gracias. Gracias, Cris. Por favor, mi querido Javier, si nos ayudas poniendo tu micrófono. Muchísimas gracias, Cristina, por darme el paso. En este sentido, yo voy a hablar sobre el rol de Rusia en el contexto mundial. La siguiente lámina, por favor. Luego del colapso de la Unión Soviética en el año de 1991, Rusia se ve inmersa en varias problemáticas sociales, políticas y económicas. Y es así que con la llegada de Boris Yeltsin al poder, sus relaciones internacionales comienzan a tener un marco de apertura hacia Europa y Estados Unidos. Ahora bien, cuando hablamos de la actualidad de Rusia sobre su posición geopolítica existente en el mundo, no podemos dejar por fuera tres cuestiones que han marcado este posicionamiento a nivel mundial actual. Uno es la llegada al poder de Vladimir Putin en el año 2000, el mismo que dentro de sus propósitos principales constaba la afirmación de la soberanía de Rusia. El mismo que lo ha logrado por contar con el apoyo popular y también la inexistencia o casi nula oposición. Siguiente, por favor. En este proceso de afirmación de su soberanía se ve aún más demarcada cuando analizamos la recuperación de su influencia en Ucrania y Europa del Este. Es así que el 31 de marzo del 2023, mediante el decreto 229, se estableció el concepto de política exterior de la Federación de Rusia, concepto que desde sus principales puntos establece lo siguiente. Uno, la existencia de una consolidación de su territorio, es decir, su posicionamiento geográfico y el control establecido de todo su territorio históricamente propio. Asimismo, su posicionamiento geográfico estratégico en lo referente a su espacio limítrofe con Ucrania y todo el este de Europa. Otra de las razones dadas se basa en la similitud cultural y religiosa con estos países a fin de unir un pueblo. Pero, ¿por qué la Rusia da tanta importancia a la recuperación de esta influencia que la mantuvo siempre? Siguiente lámina, por favor. En este punto debemos entender el poder armamentístico ruso y su postura frente a la OTAN. Hablamos entonces que si de poder balístico se trata, Rusia es uno de los países con poder armamentístico más grandes del mundo, teniendo en sus filas más de 1.5 millones de soldados activos y 2 millones en reserva. Además, es uno de los 9 países en el mundo con armamento nuclear y de igual manera siendo el país que más ojivas nucleares tiene, con un total de 5.780. Por su parte, la OTAN no tiene un ejército propio, pues el mismo nace de la conformación y unión de armamentos y ejércitos de los países que lo conforman. De esta forma, la OTAN en su conjunto es uno de los ejércitos más poderosos del mundo, siendo los principales aportantes de Estados Unidos, Francia, Italia y el Reino Unido. En este sentido, es imperativo indicar que innegablemente Rusia se ve como una amenaza potencial a su territorio y a su soberanía el hecho de que el posicionamiento geográfico de la OTAN se encuentre cada vez más cercano. Estamos hablando que a partir del año 1997, la mayoría de los países del este de Europa se han unido al mismo, y esto se traduce en potenciales puertos de alcance ante su territorio en una hipotética Tercera Guerra Mundial. Por su contraparte, Europa ha venido viendo cómo a lo largo de la historia Rusia se ha incorporado territorios de los cuales han visto un potencial peligro frente a sus propios territorios. Es por esto de la creación de la OTAN. Ahora bien, aparte del fortalecimiento de su poder armamentístico, Rusia ha encontrado otras formas de presionar a favor de sus intereses a Europa. Lo ha conseguido por medio de su gas y la dependencia de Europa al mismo. Esta dependencia se da por tres factores primordialmente. Uno es el elemento indispensable que surge o se da con el gas, el mismo que se considera un elemento fundamental para el desarrollo de Europa, especialmente en los inviernos. Otro de los segundos puntos es de la escasez de sus reservas.
ya que Europa solo genera alrededor de un 40% del gas que consume, siendo así indispensable su importación de otros países. Y de igual manera, el bajo precio de venta, ya que por su cercanía y vastas reservas, el gas ruso se sitúa como un gas de bajo costo frente a las demás opciones que tiene Europa. Esta dependencia ha permitido que Rusia pueda usarlo como herramienta de presión en contra de los países de Europa y especialmente los cercanos a su territorio. Además, al ser dueña de la mayoría de los oleoductos existentes, tiene el poder de sectorizar y limitar específicamente los países a los cuales quiere ejercer esta presión. Indudablemente, todas las acciones que ha tomado Rusia van encaminadas al riesgo inminente que significa que tanto Europa como Estados Unidos mantengan una alianza por y para defensa de las acciones que Rusia tome. De este modo, no se prevé un panorama alguno en el cual alguna de las dos partes vaya a ceder en las decisiones alcanzadas. Muchas gracias. Buenas noches, yo les voy a presentar sobre el rol de China y sus intereses económicos y estratégicos. Este país ha logrado una combinación única entre el socialismo y el capitalismo que le ha permitido alcanzar una posición privilegiada en el ámbito internacional. China es la segunda economía mundial y mayor exportador. Tiene las mayores reservas de divisas del mundo. La economía china ha sido protagonista de la globalización de las últimas décadas. El país ha sido el principal proveedor de bienes baratos a nivel mundial y ha logrado atraer una gran cantidad de inversiones extranjeras gracias a su bajo costo laboral y a sus políticas de incentivos fiscales. Este crecimiento económico ha proporcionado a China una gran influencia en los mercados internacionales, pero también ha creado una serie de retos para la economía global. Su objetivo principal es proteger y promover sus intereses nacionales y asegurar su seguridad y desarrollo a largo plazo. China pretende, al menos por ahora, limitar la influencia que tiene Estados Unidos en el mundo y poner sobre la mesa un enfoque alternativo que sirva de contrapeso a su poder, apadrinando nuevas concepciones de seguridad y desarrollo de proyectos como la nueva ruta de la seda. La nueva ruta de la seda y su expansión consiste en el plan que tiene el propósito de rescatar y ampliar la relevancia que tenía la antigua ruta de la seda, una red de vías comerciales que conectaba el comercio y la cultura oriental y occidental. Dentro de la nueva ruta de la seda, China también ha financiado la construcción de garajes. La nueva ruta de la seda es un instrumento que amplía las posibilidades comerciales chinas a través de la diversificación de sus itinerarios, abriendo nuevos mercados de consumo para los productos que no encuentran salida en su mercado doméstico. Se calcula que la ruta de la seda conectará a más de 60 países. El proyecto juega un papel importante en la exportación de la cultura china también a través de la cooperación con otros países, así que aunque originalmente la nueva ruta de la seda estaba orientada a ganar influencia en Asia, el proyecto ha acabado adoptando una dimensión tanto geopolítica como económica y cultural que le permite a China reforzar su presencia en todo el mundo. La influencia económica en América Latina de China, el comercio ha sido el eje central del crecimiento de la influencia china en América Latina, consolidando como el principal socio comercial de Brasil, Chile y Perú, americanos manufacturados y tecnología de alta gama. La presencia de China en América Latina representa tanto oportunidades como desafíos. Por un lado, las inversiones chinas impulsan la modernización tecnológica, el desarrollo de infraestructura y el acceso al mercado masivo para las exportaciones regionales. Pero por otro lado, la dependencia de exportaciones de bajo valor agregado y los impactos ambientales asociados a grandes proyectos que generan inquietudes. La tensión con Estados Unidos por Taiwán y el liderazgo tecnológico se da porque Taiwán no es reconocido por la ONU como un gobierno democrático independiente, aunque ellos son gobernados por líderes electos, aduciendo que son un Estado soberano, este nunca ha sido declarado oficialmente su independencia.
Entonces, ¿dónde entra Estados Unidos? Es porque Washington es el principal proveedor de armas del ejército de Taiwán y, y es su mayor aliado militar. En caso de un conflicto bélico con el gigante asiático, Washington tiene una ley que le obliga a ayudar a la isla a defenderse. Por lo tanto, Estados Unidos ha enviado ayuda militar y también económica a Taiwán para enfrentar maniobras militares chinas. Obviamente esto se debe a intereses de Estados Unidos totalmente, ¿no? China, por lo tanto, se opone firmemente a venta de armas de Estados Unidos a Taiwán porque dice que ellos argumentan que fomenta el uso de la fuerza para su independencia, por lo que China asevera la grave violación a la soberanía y a los intereses de su seguridad como Estado por parte de Estados Unidos. Estados Unidos y China protagonizan una batalla histórica en el ámbito tecnológico, debido a que las estrategias de Estados Unidos controlan el sector líder de la nueva era y por ende moldeando la sociedad futura. La dualización de la economía mundial impulsada por la competencia entre estas dos potencias podrían dividir los sistemas de innovación. Ambas naciones pretenden consolidarse como la mayor potencia económica a nivel mundial. Y por lo tanto, la competencia ha trascendido y se ha convertido en un juego de acciones y reacciones caracterizadas por ambiciosas inversiones, decenas de restricciones y políticas gubernamentales centradas en frenar el avance al oponente. Más adelante, mis compañeros explicarán un poco más detallado este tema, porque tiene que ver también con el conflicto de Taiwán, el tema tecnológico. Muchas gracias. Gracias, Jennifer. Una vez que hemos entrado en contexto respecto al Igual. nuevo orden mundial, me referiré al bloque occidental conformado por Estados Unidos y sus aliados. A diferencia de los dos bloques resultantes de la Segunda Guerra Mundial, encabezados en Oriente por Rusia como potencia mundial y en el bloque occidental por Estados Unidos, la nueva era económica, luego del llamado siglo de la vergüenza para China, la ha convertido a esta nación en la segunda potencia económica mundial. En la actualidad, el bloque occidental está conformado por Estados Unidos, a la que el bloque del este la llama hegemonía unipolar. Además, la Unión Europea, Nueva Zelanda, Australia y Canadá. Entre los desafíos del bloque occidental están: Estados Unidos llama a la deslocalización de sus aliados, mientras que la Unión Europea a la reducción de riesgo, imponiendo altos aranceles a los productos importados desde China por considerar que sus economías se han visto afectadas por el posicionamiento de China en el mercado con sus abaratados costos y su producción a gran escala. En el otro bando están China, en forma individual, quiere su autonomía, mientras que en alianza con Rusia busca una hegemonía multipolar en el que integraría a países del globo sur con los llamados BRICS. Los intereses del bloque occidental, por su parte, son los siguientes. En contraposición a las pretensiones del bloque de los BRICS, el bloque occidental tiene como intereses primordiales contrarrestar la influencia de Rusia y China, así también mantener su hegemonía económica, militar y tecnológica. Siguiente, por favor. El enfrentamiento del bloque del este contra el bloque occidental. ¿Por qué se genera este enfrentamiento? Es un enfrentamiento que se ha venido generando porque cada bloque tiene sus intereses. Los intereses comunes de China y Rusia son desconocer la Carta de las Naciones Unidas para que impere la ley de la más fuerte. Con ello lograrían eliminar las duras sanciones que varios países han impuesto a Rusia a consecuencia de la guerra, principalmente con Ucrania. Reestructurar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para incluir como miembros permanentes a países como la India, Brasil y algunos países africanos, a lo que se opone el bloque occidental. Así también pretenden eliminar la hegemonía del dólar de la economía mundial con el uso de monedas nacionales o alternativas para el comercio internacional. Washington y sus aliados han mantenido el control sobre instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que han contribuido a diseñar una arquitectura mundial que ha servido para apuntalar la hegemonía del dólar, con lo que los BRICS pretenden acabar. Y
establecer un nuevo orden mundial multipolar y eliminar el dominio unipolar de los Estados Unidos. Este orden mundial sería alternativo a las políticas de Occidente o al dominio de los Estados Unidos, potencia unipolar tras la caída de Rusia. Nos referiremos en esta parte a la guerra de Ucrania y la defensa de Taiwán. El enfrentamiento del bloque del este contra el bloque occidental está generada básicamente por el enfrentamiento de Ucrania y la defensa de Taiwán. Y por su parte, Rusia tiene intereses propios en que busca la adhesión de Crimea a su territorio. Estados Unidos y otras potencias occidentales han impuesto duras sanciones ante las consecuencias de la guerra, mientras que China apoya a Rusia, fortaleciendo de estas maneras sus relaciones comerciales para que Rusia pueda sostener su guerra. Por otra parte, Estados Unidos y China tienen una disputa permanente generada sobre Taiwán, ya que cada uno tiene sus intereses económicos, militares y tecnológicos. Y por su parte, China ve a la isla y a sus alrededores los accesos, los pasos que tiene Taiwán como una entrada directa al comercio del Pacífico, lo que la convertiría en una gran potencia marítima. Ante todo lo que hemos investigado en esta parte, cabe una pregunta. ¿El nuevo orden mundial nos llevará a una segunda guerra fría? Para Neil Ferguson, estamos ya en ella, pues asegura que la pandemia del COVID-19, así como las guerras, la guerra de Ucrania y las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China han cambiado las relaciones económicas del mundo, teniendo en cuenta que Latinoamérica es el proveedor más grande para China en cuanto a materia prima, y asimismo es un gran exportador porque de China vienen los productos más abaratados, con una sobreproducción estratégica, y lo que está generando un impacto ambiental. Incluso, si bien es cierto, China ha exportado mucha tecnología verde, esto de alguna manera está ocasionando daños en el medio ambiente por su excesivo uso. Gracias. A continuación daré paso a los conflictos actuales y su impacto económico. Muchas gracias, Anita. Me parece muy interesante lo que han conversado, lo que han disertado nuestros compañeros, porque como Cris lo dijo, nos dio una visión global, ¿no? Del nuevo, hablemos, ámbito mundial. Y luego nuestros compañeros hablaron ya del régimen, o hablemos de China, de Rusia. Luego Anita habló de Estados Unidos. Y al final del día, creo que es importante esa introducción, esa muy importante introducción que nos han dado para ver que se resume en los conflictos globales y su impacto económico. Al final del día, creo que lo más importante es el impacto económico que tiene esto a nivel mundial. Para esto hemos dividido nuestra disertación en lo que se refiere a las guerras, ¿no? Las guerras de Ucrania, las tensiones indo-pacíficas y el impacto que tiene en la economía. Como habíamos visto en la guerra con Ucrania, se trata de la invasión que hizo Rusia y las sanciones occidentales al país ruso y el efecto que tuvo esto principalmente en Europa, desestabilizando Europa y en general en el mercado. No solamente en el mercado, la economía real, sino inclusive en el mercado financiero. Luego las tensiones indo-pacíficas, donde se ve una injerencia importante de China sobre Taiwán, temas ancestrales, temas territoriales, que tampoco se escapan a la guerra de Ucrania, y la intervención directa de Estados Unidos, porque con Ucrania vemos que es el bloque, ¿no es cierto?, que nos comentó Anita, el bloque occidental, en este caso formados por la OTAN y liderados principalmente por Estados Unidos, y luego el tema del impacto de estos conflictos en la economía mundial, principalmente en temas de energía, en temas de comercio y en temas finalmente inflacionarios, como decía el mercado. Siguiente, por favor, para poder disertar, poder hablar un poquito más en detalle de este tema. Por favor, siguiente. Gracias. Como había dicho, tenemos a las guerras, ¿no? La guerra entre Ucrania y la intervención de Rusia y la respuesta de Occidente. La guerra entre Ucrania tiene un origen en la intención rusa de reafirmar su influencia en la región, considerando a Ucrania como parte de su extranjero cercano. Sabemos lo que venía teniendo históricamente y por eso vemos que más allá de un tema territorial es un tema de llevar a su extranjero cercano. ¿Por qué?
porque esta invasión que se da en el año 2022 se conecta o tiene una íntima conexión con la anexión a Crimea en el 2014 y el apoyo de Rusia a los separatistas de Ucrania. Al final del día justifican también para evitar la expansión de la OTAN. Por ejemplo, en pleno conflicto se dio la adhesión de la OTAN de Polonia, y esto preocupaba definitivamente a Rusia porque se veía cercada. Al final del día, esta expansión tenía un efecto importante en lo que se refiere a la política internacional rusa. Por su parte, Occidente defiende la soberanía ucraniana y ha respondido con qué, más allá de la parte, hablemos, militar, bélica, con sanciones económicas, principalmente a Rusia y a todos sus aliados, y esto nos ha dado una polarización muy importante. Creo que, y aparte, ¿qué efectos hemos tenido? Por ejemplo, el impacto geopolítico en estas sanciones, todo el dinero ruso se vio congelado por algún tiempo y de hecho muchas cuentas siguen congeladas porque salieron del sistema SWIFT. Esto se ve inclusive hoy en día apoyado por el grupo de los BRICS, incluyendo Brasil, donde quieren destronar la economía del dólar y de Estados Unidos. Y como habíamos visto, por ejemplo, un impacto económico respecto a las disrupciones de las exportaciones como clave, como trigo, maíz, fertilizantes, que es muy importante Ucrania para toda Europa. Sigamos, por favor. Siguiente. Por otro lado, habíamos visto, y cuando hablábamos, nuestros compañeros hablaban de China, otro importante actor, actual actor de la economía mundial y de la economía geopolítica. Finalmente, como hemos visto, China reclama la soberanía sobre Taiwán. Es un tema ancestral. ¿Y por qué? Por una importancia a las rutas marítimas. Finalmente, en Taiwán existen rutas marítimas críticas responsables del tercio del comercio global. Y por otro lado, la importancia que tiene Taiwán al ser uno de los principales productores de tecnología, en este caso los semiconductores, que son fundamentales para la tecnología global. Al final del día, dependemos, en este caso el bloque occidental depende finalmente o importantemente de estos semiconductores respecto a la creciente, hablemos, demanda de tecnología, no solamente para, hablemos de consumo, sino procesos de producción y algunos otros. Al final del día, estos conflictos generan un impacto global, de los cuales el Ecuador, si bien no es un país del primer mundo, definitivamente que también nos vemos afectados. Como habíamos dicho, el tema energético, las rivalidades dieron a que inclusive existe un bloqueo del aprovisionamiento del gas ruso y europeo, y Europa, perdón, se vio afectado, inclusive tratando de cambiar la matriz energética, yéndose a otras energías alternativas. El tema del comercio, ya lo habíamos dicho, el tema del que afectan al crecimiento chino a nivel marítimo, lo vimos inclusive que tiene un interés importante con América. Anita ya lo decía, que somos los principales productores de materia prima para China. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en la inauguración del último puerto en Lima, que tiene una injerencia definitivamente china o es patrocinado por China. Y por otro lado, todos estos temas energéticos, todos estos temas de comercio se ven reducidos en la inflación, ¿no es cierto? La inflación en el incremento de precios, porque los commodities se incrementaron, no solo o ya venían dados por el tema de la pandemia y se acrecentaron por este tema de Ucrania, y esto se ve reducido a los precios, en los precios en la cadena productiva desde las materias primas y afectando a la cadena de precios. Y por otro lado, el tema inflacionario a nivel de mercados bursátiles, la inestabilidad. Por lo tanto, vemos que esta polarización afecta definitivamente al mundo entero, ¿no? No estamos alejados. Y con esto doy finalización y quiero dar paso a Arturo, que nos seguirá dando esta disertación muy importante sobre el nuevo orden mundial. Gracias. Muchas gracias, Pablito. Yo voy a hablar del análisis y comparación de estrategias y alianzas. Por favor, si pueden seguir la diapositiva. Contexto global. China y Rusia han consolidado una relación estratégica que desafía la hegemonía global de Estados Unidos. Mientras China emerge como un gigante económico y tecnológico,
Rusia aporta su experiencia militar y recursos energéticos, configurando un bloque con capacidades complementarias. La relación entre ambas naciones se ha intensificado en el contexto de conflictos clave como la guerra de Ucrania. Este conflicto no solo refleja el poderío militar ruso, sino también el respaldo diplomático y estratégico de China, quien se perfila como un mediador interesado en un nuevo orden global. En paralelo, las tensiones en Taiwán simbolizan otro frente estratégico. China considera esta región un punto crítico en su disputa con Occidente. Mientras Rusia apoya su postura, estas dinámicas geopolíticas sugieren una reorganización de las fuerzas globales en un contexto multipolar. La siguiente diapositiva, por favor. Estrategias del bloque oriental. El bloque oriental liderado por China y Rusia se fundamenta en la cooperación económica, militar y política. China, con su dominio económico, aporta la capacidad industrial y tecnológica necesaria para competir con las potencias occidentales, mientras Rusia se convierte en el principal proveedor de armamento y soporte estratégico. Ambos países desarrollan una agenda conjunta que incluye el fortalecimiento de sus capacidades nucleares y la realización de ejercicios militares coordinados, consolidando un frente unificado frente a la OTAN y Estados Unidos. Además, su colaboración se extiende a regiones estratégicas como Asia Central y África, desafiando las estructuras de poder tradicionales. Por favor, si me ayudan con la siguiente. Estrategia del bloque occidental. Estados Unidos lidera los esfuerzos para contener la influencia del bloque oriental, intensificando su presencia militar en Asia, Pacífico y fortaleciendo alianzas con Japón, Corea del Sur y Australia. Estos acuerdos buscan contrarrestar la creciente amenaza a China en la región. Por otra parte, la OTAN se encuentra en un proceso de redefinición estratégica tras la guerra en Ucrania. Su expansión hacia Europa del Este refuerza la seguridad de sus miembros, pero también intensifica las tensiones con Rusia, que percibe esta ampliación como una amenaza directa. En el ámbito económico, el Grupo 7, G7, trabaja para reducir las dependencias de China, especialmente en sectores estratégicos como la tecnología y las cadenas de suministro. Esto incluye sanciones y restricciones comerciales dirigidas a debilitar la influencia económica del gigante asiático. Las potencias occidentales enfrentan el reto de unificar sus políticas internas y externas, garantizando la estabilidad y sus democracias, mientras combaten la creciente influencia de autocracias lideradas por China y Rusia. Siguiente diapositiva, por favor. Escenarios futuros y perspectivas. La alianza entre China y Rusia podría llevar al fortalecimiento acelerado de sus capacidades nucleares, con una proyección de un arsenal chino triplicado para el 2030. Este desarrollo plantea una amenaza directa a la estabilidad global, especialmente en el contexto de las relaciones con Estados Unidos. Las tensiones entre bloques están generando un escenario de competencia prolongada que se asemeja a una nueva guerra fría. Las disputas económicas, tecnológicas y militares podrían escalar en conflictos regionales con impacto global. Los intentos de diálogo multilateral se vuelven críticos para prevenir una escalada bélica sin precedentes. Sin embargo, la falta de consenso entre las grandes potencias dificulta la posibilidad de acuerdos significativos en temas como el control de armas y la cooperación económica. La siguiente, por favor. Finalmente, una pequeña conclusión. El mundo se encuentra en un punto de inflexión geopolítico. La consolidación del bloque China-Rusia marca un desafío directo al liderazgo occidental, configurando un escenario de polarización global sin precedentes. Aunque Occidente intenta mantener su influencia, la creciente alianza oriental redefine las reglas del juego, incrementando el riesgo de conflictos prolongados. En este contexto, la cooperación internacional y el fortalecimiento de instituciones globales serán esenciales para evitar una confrontación que podría alterar drásticamente el futuro de estas naciones. Muchas gracias. Doy paso al siguiente compañero. Muchas gracias, Arturo, por concederme la palabra, ¿no?
Bueno, pues continuando con el tema pues del nuevo orden mundial, les voy a comentar sobre los intereses entre Rusia y China versus el occidente. La siguiente lámina, por favor, compañera. Hemos rescatado 5 puntos que nos ha llamado mucho la atención. Uno de ellos es sobre la soberanía nacional. Promueve el derecho de cada país a decidir su propio destino sin interferencias externas. Otro punto es el desafío a la hegemonía. Buscan contrarrestar la influencia de Estados Unidos y desafiar la expansión de la OTAN. Asimismo, la cooperación económica. Fortalecen lazos económicos, especialmente en el sector energético. Buscan reducir la dependencia del dólar estadounidense. Alianzas estratégicas. Colaboran en organizaciones como la OCS y BRICS para crear un orden internacional más multipolar. Un quinto punto, pues el desarrollo tecnológico y ciberseguridad. Estos trabajan juntos para desarrollar tecnologías que evitan la intervención de Occidente y mejorar sus capacidades de la defensa de cibernética. Ustedes se preguntarán, pues obviamente en este punto sobre la OCS, ¿no? Pues esto de aquí son objetivos de construcción de las superpotencias. Como lo mencionó Anita, pues obviamente fueron países que se consolidaron para trabajar en conjunto, ¿no? Asimismo, el BRICS son las iniciales, pues, de estos países miembros, ¿no? En los que están Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ellos más o menos en el año 2006 se consolidaron para poder trabajar, como lo dije anteriormente, y lo mencionó pues nuestros compañeros anteriormente, hacer sus obras a nivel mundial, ¿no? Tenemos 3 puntos de posibles escenarios a futuro, ¿no? Bueno, Rusia y China podrían profundizar en su colaboración formando un bloque eurasiánico sólido que incluya alianzas estratégicas y vinculadas económicos más estrechos. Esto podría llevar a una mayor integración en términos de comercio, energía y defensa, creando un contrapeso significativo a la influencia de Occidente y promoviendo un orden mundial multipolar. 2. Con el aumento de las rivalidades geopolíticas, es posible que se produzca un aumento de las tensiones militares entre el bloque liderado por Rusia y China y las potencias occidentales. Esto podría manifestarse con conflictos regionales como el Mar de China Meridional o Europa del Este, donde los desacuerdos podrían desencadenar un enfrentamiento directo o por medio de aliados. Un tercer punto, pues tenemos pues la dinámica del nuevo orden mundial podría alentar a otras potencias regionales como India, Brasil o Irán, o buscar un rol más activo en el escenario global. Esto podría llevar a una mayor competencia de negociación entre múltiples actores, aumentando la complejidad de la geopolítica en el futuro. Bueno, la siguiente lámina, pues obviamente tenemos dos preguntas en las que nos hemos planteado, ¿no? ¿Quién podría liderar el nuevo orden mundial, no? El nuevo orden mundial podría tener un liderazgo compartido entre varias potencias, Estados Unidos y China. Son actores claves, ¿no? Con Rusia buscando reafirmar su influencia, la Unión Europea e India también desempeñarán roles importantes junto a potencias regionales y organizaciones internacionales, ¿no? En resumen, el liderazgo será multifacético y dependerá de la interacción de estas naciones. Como segunda pregunta, pues, ¿habrá un conflicto global mayor o se mantendrán las tensiones? Es incierto si habrá un conflicto global mayor o si las tensiones continuarán, ¿no? Aunque las rivalidades entre potencias como Estados Unidos, China, Rusia generan riesgos. La interdependencia económica puede prevenir guerras abiertas. Es probable que aumenten los conflictos cibernéticos y económicos. En los problemas globales, como el cambio climático, podrían fomentar la cooperación. En resumen, las tensiones seguirán, pero la resolución pacífica sigue siendo posible. Lámina, por favor, para concluir con este tema, pues dándoles una conclusión con el tema que hemos tratado con los compañeros, pues obviamente con el nuevo orden mundial, pues esto es impulsando por el papel de crecimiento de Rusia y China, están redefiniendo las relaciones globales y generando desafíos y de gobernanza y seguridad. Aunque la competencia pueden aumentar las tensiones, también ofrece oportunidades para el diálogo y la cooperación internacional. El futuro también dependerá de cómo las potencias manejen sus diferencias. Un enfoque colaborativo podría llevar a un mundo más equilibrado,
mientras que una mala gestión, ¿no? Podría intensificar los conflictos, afectando esto, obviamente, la paz y el bienestar mundial. Con esto, compañeros, mi estimado doctor, hemos concluido pues este tema tan importante, tan de debate, ¿no? Prácticamente con estas potencias mundiales, ¿no? No sé si de pronto nuestra compañera Anita, no sé, Cristina, Pablo, Arturo, Jennifer y Javier, pues tengan alguna duda para poderla solventar en este momento. Anita. Gracias. Ante la escalada de la economía china, bueno, en mi investigación he encontrado varios artículos, entre ellos los geoeconomistas se plantean una pregunta importante que creo que a nosotros como mundo nos corresponde también, si podrá China sostener esta sobreproducción, este abaratamiento masivo de sus productos. Pues ya se conoce que al interior de su territorio la economía no es tan sostenible porque conocemos que su sector inmobiliario está en grave crisis por la falta de demanda, obviamente. Asimismo, su manufactura ha tenido que salir de las fronteras, se han obligado a producir fuera de sus fronteras por los impuestos, por los aranceles que han establecido incluso sus mismos aliados a sus productos. De esta manera, ellos, para evitar que su producto no llegue al mercado internacional como lo está haciendo en este momento, han pretendido establecer industrias, de manera especial la industria automotriz. Pensemos que realmente México ya no quiere aceptarles, porque también México tiene sus ensambladoras de vehículos, tiene vehículos propios incluso, ¿no? De marcas propias. Chile también ha rechazado esta posibilidad de que la China establezca una industria automotriz. Ahora, esta sobrecapacidad industrial de China, que exporta una cantidad increíble de productos, no sé si se pueda sostener o estamos solamente en un momento novedoso de lo que China nos puede ofrecer. Como indicaba anteriormente, ¿será posible que China sostenga esto o puede ser que este exceso de abaratamiento le lleve a una recesión como la que ya pasó en un siglo entero, que pues fue una economía muy mermada, muy disminuida? Por otra parte, entendamos que también hablamos de un bloque oriental conformado por China y Rusia como potencias, pero en este juego de la geoeconomía y la geopolítica vemos que Rusia realmente no tiene un papel preponderante porque se está arrimando a la economía china, que es la que está sosteniendo su guerra, está sosteniendo su economía y está haciendo prácticamente un comercio bilateral por las muchas restricciones que tiene Rusia. Ese es mi Gracias. comentario, compañeros. Gracias a todos. Gracias, Anita. Creo que Chris quiere comentar algo también muy importante. Sí, mis queridos compañeros, y yo creo que este nuevo concepto de este nuevo orden global, que en teoría el objetivo es generar estas alianzas, estas actuaciones, estas interactuaciones entre varios países que de alguna manera han sentido a lo largo del tiempo de que la hegemonía de Estados Unidos y los países de la OTAN han sido quienes han liderado pues toda la parte geopolítica, la parte económica. Y definitivamente yo me hago varias preguntas y que las pongo pues a discusión de ustedes. Es cierto que se crean nuevos aliados, nuevas alianzas estratégicas en el ámbito económico, en el ámbito bélico, el más grande tratando de ayudar al más pequeño o el más grande tratando de incorporar a países emergentes, obviamente con el objetivo de tratar de bajar el liderazgo de los Estados Unidos y los países de la OTAN. Pero como yo lo dije al inicio en mi exposición, siempre estas alianzas aparentemente buenas para tratar de generar pues esta dinámica mundial, ¿cuál es su verdadero muchas veces objetivo? Para mi criterio particular, pues yo pienso que no deja de estar siempre un objetivo económico.
en donde muchas veces estas ayudas, y como Anita lo dijo perfectamente, una China generando una nueva ruta de la seda, una China que se hace presente con sus créditos en muchos países, introduciéndose de una manera silenciosa y a través de una supuesta ayuda, o una China ayudando en la parte bélica a Rusia, o estos países generando estos conflictos armados, aparentemente llamándose aliados, pero en el fondo para mí siempre habrá un sentido económico y también pues este sentido de que generar su posición política, de hacerse sentir como el más fuerte. Bueno, si las alianzas son buenas para generar prosperidad entre los pueblos, bienvenidas sean, pero siempre y cuando, como yo digo, la transparencia en estas uniones mundiales, de estas grandes potencias mundiales, que muchas veces solo es querer buscar el liderazgo, de decir yo soy el primero, Estados Unidos, Rusia, los de Oriente o los de Occidente, y siempre pues a mi criterio estaremos en la mitad. Países como el nuestro, un país totalmente queriendo entrar a ser un país en vías de desarrollo, pero obviamente somos un país subdesarrollado, que estaremos al margen de este contexto mundial. Sin embargo, generando este criterio, esta participación activa de todos mis queridos compañeros. De mi parte, Pablo, compañeros, es lo que quisiera expresar en esta charla tan importante. Muchas gracias, Cris. No sé si alguien quiere comentar algo más, o Sí. si no, ya para ir cerrando, Stalin. Yo quiero comentarles algo pequeñito, nomás quisiera ponerles un ejemplo, ¿no? Prácticamente, bueno, aquí tengo dos productos, obviamente, que uno al verlo, pues obviamente se dice, no, ¿cómo, de dónde provienen, de qué están hechos, no? Obviamente son materiales americanos, obviamente de Estados Unidos, es decirlo así, ¿no? En este caso, ¿no? Pero son enviados a China, ¿no? Son ensamblados allá. Entonces, es aquí este tema que estamos abarcando nosotros, ¿no? Entonces son potencias que obviamente están en sí englobados en trabajar en conjunto, en salir hacia adelante, ¿no? Entonces eso yo quería acotar con con estos pequeños ejemplos, ¿no? Para tener un poco también clara la idea de cómo estas potencias mundiales trabajan en ese sentido, ¿no? Pues, obviamente ensamblar estos productos y llegar a la mano de los consumidores, ¿verdad? Ese es un pequeño ejemplo que les quería comentar, compañeros. Muchas gracias, Stalin. ¿En más? Si no, yo me permitiría dar un minutito nada más y ir cerrando, porque creo que nos podemos pasar toda la noche conversando de este tema, no hay duda. Hay mucho tela por cortar. No sé, tú, ¿alguien quiere hablar? Arturito, si no, ya para... Yo quiero decir algo pequeño Claro. para terminar, queridos compañeros. Realmente la tarea de cada uno ha sido muy valiosa, los conocimientos y las experiencias transmitidas muy valiosas de cada uno de nosotros. Pero más allá de lo que hemos sostenido, la idea principal de la unión de China y de Rusia es debilitar el imperio norteamericano. Hasta allá apuntan ellos. No es que solamente se trata de la parte económica o de su producción. Esto va mucho más allá. Esto va mucho más allá de la Guerra Fría y todo lo demás. Y esperemos que más bien eso no ocurra por el beneficio de toda la sociedad, de todo el mundo. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Arturito. Yo quisiera acotar algo al Claro, respecto de lo que dice acertadamente Arturo, que creo que todos aquí estamos de acuerdo con ese comentario, y es justamente el hecho de la cesión de posturas que ninguna de las potencias en el mundo pretende realizar, ¿no? En este sentido, vemos que los países tercermundistas como el nuestro, pues, son utilizados por las potencias y el gobierno de turno a la postura que jale. Es decir, si un gobierno más anclado a una izquierda entra, pues lógicamente su producción y las importaciones que nosotros realizaremos van realizados de este tipo de países. En su contrario, cuando entra un gobierno de derecha, pues se va pegando más a la otra corriente y los países que lo defienden. Entonces, en este sentido, sí considero yo que es bastante complicado este tema, ya que históricamente ninguna potencia y no han cedido ni cederán posturas al respecto, y eso nos ha llevado a los conflictos bélicos que ya conocemos y al del cual estamos al borde. Tenemos que entender que estamos al borde de una tercera guerra mundial y lo que significa eso, que podría poner el fin inclusive de nuestra humanidad. Por eso es muy importante que justamente podamos tomar conciencia de esto desde nosotros hasta las potencias y lógicamente por medio de la ONU y todo este tipo de cuestiones de congresos que se realizan en el mundo. Gracias, Javier. Nada más, yo creo que, por concluir, creo que es muy claro, ¿no? Que el nuevo orden mundial tenemos dos actores importantes.
por un lado el lado occidental, llamémoslo liderado por Estados Unidos, y el lado oriental de China, totalmente distintos en temas ideológicos, en temas económicos, la información, pero creo que es la nueva realidad, se resume en los conflictos que hemos podido conversar, en las realidades de cada país, de cada potencia, y al final creo que esa es la nueva realidad a la cual nos enfrentamos. Hay nuevos desafíos respecto al consumo de energía, a la demanda que está existiendo respecto a inteligencia artificial, a temas tecnológicos, a la guerra informática y a la información, definitivamente. Creo que ese es el nuevo orden que nos enfrentamos. Nosotros, como tú decías, Javier, somos un país no de los países desarrollados, por lo tanto tendremos que, o normalmente estaremos dependiendo, tenemos el efecto colateral de las decisiones mundiales. Creo que ese es el resumen muy en pastilla del nuevo orden mundial. No sé si alguien más quiere decir para cerrar, sino agradecerles a todos por esta importante e interesante charla, discusión. Como digo, podríamos pasarnos horas y horas, ¿no? Muchas gracias y creo que tú, Jenny. Tú, Jenny. Sí, justamente, ¿verdad? Escuchándoles a todos, todos aportan un poquito de todo lo que está pasando. Por ejemplo, Anita nos decía que China no tiene una economía interna que le sostenga. Por lo tanto, ellos están haciendo que el resto de estados dependan de ellos para ellos sostenerse y que siga China como potencia, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a seguir existiendo esta rivalidad con Estados Unidos y lo único que nosotros tenemos que ver es que vamos a seguir dependiendo de cualquiera de las dos potencias, porque lastimosamente es así, ellos van a seguir desarrollándose, la inteligencia artificial, en gran parte Estados Unidos ha aportado muchísimo para el tema del desarrollo de la inteligencia artificial y eso es lo que le suma sobre China, ¿no? Pero la verdad es que todos han hecho un gran trabajo. Disculpen que con mi bebita, pero la verdad yo quiero agradecer por el grupo que tenemos. Todos son súper colaboradores y la verdad esto nos ayuda inmensamente. Así que muchas gracias, chicos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias Un a gusto. todos. Gracias, chicos. Buenas noches. Gracias, profe. Abrazo, compañeros. Buenas noches. Y buenas noches con todos. Gracias.